Buenos días, hermanos y hermanas, en este domingo, quinto de Pascua. Mi nombre es Denise y los invito a pasar un tiempo juntos en donde podamos sentirnos un poco más cerca entre nosotros y, por supuesto, con Dios. Los invito a orar. Dios Todopoderoso, autor de la eterna luz, ilumina nuestros corazones con la luz de tu gracia, para que nuestros labios puedan alabarte, nuestras vidas bendecirte y nuestro culto glorificarte, mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay una canción que disfruto mucho cantar que dice: las puertas de tu casa se abrieron para mí. Y mientras pensaba qué canción cantar y compartir esta mañana, me sonaba muy extraño extrapolar este contenido a la casa de cada uno. Pero también de esto se trata, poder compartir en cuarentena el culto de los domingos. Y cómo podemos, desde nuestras casas, compartir la comunión con nuestros hermanos y con el Señor. ¿Cantamos? Las puertas de tu casa se abrieron para mí. Oh Dios de cielo y tierra, qué bueno estar aquí. Si abrimos nuestros brazos podemos recibir a quien te necesite y quiera compartir tu palabra, canciones, silencio y oración. Un abrazo sincero, la paz y tu perdón, el pan que alimenta, da fuerza y da valor, y el fuego de tu espíritu que enciende el corazón, y el fuego de tu espíritu que enciende el corazón. Hoy también queremos separar un momento de nuestra mañana para poder detenernos a agradecer por todas aquellas cosas, situaciones y ocasiones en donde vemos la presencia del Señor. Puede tomar forma de un cálido amanecer, un vecino que haga las compras por nosotros, o porque tuvimos una videollamada con nuestros abuelos, y tantas cosas más. ¿Qué otros motivos te animás a sumar? Ahora compartiremos las lecturas bíblicas para esta mañana. Primero leeremos 1 Pedro capítulo 2, versículos del 2 al 10. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen en esa piedra es de mucho valor, para que los que no creen se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro: una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan al no hacer caso al mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Y ahora
compartiremos la lectura del Evangelio que se encuentra en el libro de Juan, San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Amén. Y como lo hacemos todos los domingos, oramos por nuestro pastor Leonardo, que va a compartir la palabra del Señor esta mañana con nosotros. Oremos. Señor, que estas palabras lleguen a cada uno de nosotros y que a su vez también podamos escucharla y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buen día familia de la fe, buen día hermano, hermana, ahí donde estés. Y en este domingo en particular, con la lectura del texto de Juan y esos versículos de la primera carta de Pedro, a veces me pregunto en medio de tanta reunión virtual a cada rato que vamos teniendo, de los trabajos, de los parientes, de los amigos, de los chicos, de las chicas que tenemos en casa. Digo, a veces me pregunto en algún momento, ¿intervendrá Dios en el Zoom, en el Skype, en el chat? ¿Será que lo podremos llamar por WhatsApp a Dios? A veces dan ganas, ¿no? Para resolver ciertas cuestiones. Y creo que más de una vez hemos dicho que siempre que uno lee la Biblia, la misma te va a confrontar con tus ideas y pensamientos, con tus actitudes y modos, y más que nada con tu propia experiencia vital. La Biblia es como muchos libros juntos que todo el tiempo se actualizan y te cuentan novedades sobre lo que te va pasando. Novedades, dirás vos. Y sí, son novedades, que aunque lo que diga el texto del Salmo, por ejemplo, no cambie, nuestra vida sí cambia. Entonces el texto ahí se actualiza y lo interpretamos de otra manera. En mi infancia recuerdo con bastante frustración, cuando tenía unos 8 años por ahí, el armado de un rompecabezas que me habían regalado que me parecía eterno por la cantidad de piezas, más que nada por la edad que tenía. Eran 220 piezas y al menos le faltaban 20 que en un descuido propio de la edad revolví la caja por ahí, se me perdieron debajo de algún mueble y no las pude encontrar. Entonces, bueno, 20 piezas y es casi el 10% de las 220, ¿no? Esto, de golpe, lo que parecía que iba a ser un logro memorable de mi parte, con 8 años, se convirtió en un rotundo fracaso, en un mapa en pedazos que no podía terminar de recomponer en ningún modo.
Si bien me podía imaginar lo que faltaba, lo cierto es que no lo tenía y no lo tuve. Claro, tener pedazos de algo que no se puede terminar de armar es un juego para nenes y nenas, literalmente. Ahora, cuando se trata de un rompecabezas más complejo, nuestra vida, donde frente a determinadas tragedias se rompen pedazos, porque esto es lo que nos pasa. Hay tragedias que vivimos, historias personales, afectos, momentos determinados que quedan truncados por tragedias, donde sentimos esto, que la vida se nos rompe en pedazos y alguien tiene que venir a armarla y encontrar las piezas que faltan, ¿no? Lo más peligroso de esto es cuando quedamos atrapados en ese momento trágico de pérdida y, y vivimos buscando piezas que quizás no aparezcan nunca, porque ya están faltando. Y quizás no haya cosa más compleja y difícil de aceptar que ponernos en la tarea de armar con piezas que faltan o que están simplemente rotas en otros casos. Yo creo que yendo al plano filosófico, en esta experiencia de posmodernidad, como dicen los especialistas, que vivimos, es justamente esta idea de tener una realidad fragmentada en miles de partes desde sus discursos, desde sus prácticas. Ya no hay un gran relato que unifique todo. Esta posmodernidad que fragmenta todo y son un montón de piezas sueltas donde uno no entiende nada de lo que le va pasando, ¿no? Como las pérdidas irreparables de sus seres queridos que se vuelven parte de esto cotidiano y nos hacen ver la fragilidad que tenemos. Lo que antes nos parecía seguro, inmutable, de golpe parece durar un suspiro. Con las redes sociales pasa esto. Las redes sociales como Twitter, Instagram, Snapchat y otras, lo que demuestran es esto justamente, que todo es etéreo, dura un instante y ese es el instante de fama que mucha gente persigue, en YouTube también, y ya está, después pasa y no hay como manera de conectar esa pieza con todas las demás piezas. Los seres humanos, al revés de lo que parece que hemos creado con las redes sociales, en realidad generamos confianza, valor y seguridad justamente a partir del dato que decíamos antes, de creer que las cosas son inmutables, que nunca van a cambiar y que lo que fue de un modo ayer va a ser hoy, va a ser mañana. Este es un atributo solo de Dios, obviamente no es nuestro, y es Dios, parafraseando a la carta de Pedro, en donde no hay sombra de variación alguna y es inmutable. Pero los seres humanos vivimos en esta fantasía de que las cosas son así, van a ser siempre así. Y en realidad generamos herramientas y herramientas digitales de comunicación donde nos contradecimos en esto, en esta necesidad de que nada cambie, y proponemos herramientas totalmente volátiles, etéreas, donde todo dura un día, y en Twitter tener una noticia que dure 48 horas ya es un logro. La experiencia de este Dios inmutable, donde no hay sombra de variación en él, con nosotros es al revés, justamente. Nos devuelve otra imagen en el espejo, una imagen donde todo es transitorio, todo es frágil y susceptible de cambio a cada instante. ¿Te resulta difícil de comprender esto? Pero es así en realidad. Lo inmutable es Dios, lo que cambia somos nosotros y esta es la imagen que Dios nos devuelve para poder entender nuestra relación con Él. Si vemos por un momento este texto de Juan tan conocido en algunos versículos que hemos leído, hay un Jesús que se presenta como camino. Y si bien un camino puede estar hecho y trazado como una ruta nacional y demás, en realidad es una imagen muy cambiante, sobre todo cuando el camino no lo conoce nadie y por lo visto, según los discípulos, tampoco nunca fue transitado. Así que el camino acá en esta imagen de Jesús se presenta como una incertidumbre hacia adelante. O bien esta imagen de la carta de Pedro, donde dice que somos un edificio y cada uno de nosotros somos piedras en esa construcción y Cristo es la piedra angular, aquella que sostiene la estructura. Y yo me quedo pensando en esta imagen y digo, bueno, yo si fuese el Señor pensaría mejor las piedras que estoy usando, ¿no?
A veces somos tan frágiles y tan volátiles en nuestras decisiones que vaya a saber uno si somos lo mejor para ir construyendo algo distinto. Pero así nos elige Jesús y nos pone de piedras en esa construcción. Piedras cambiantes de ánimo, de voluntad, de fuerzas. Nada que ver con las piedras que conocemos en la naturaleza. De hecho, diría yo que no hay nada más inestable que nuestras decisiones como para hablar de alguna edificación posible con nosotros. Por esto mismo, digo yo, por nuestra propia fragilidad, que muchas veces no estamos dispuestos a reconocer, es que estos comentarios, como los del discípulo Felipe, no nos suenan extraños al oído, ¿no? Felipe le dice, bueno, mostranos al Padre y con eso nos basta. Danos alguna señal, diríamos ahora, o hablame o mandame un WhatsApp y con eso me quedo conforme. Y lo cierto es que suponer que porque Dios no nos llama por teléfono, se suma a la charla del Zoom, del Skype familiar o algo similar, en este tiempo de pandemia del coronavirus y con una cuarentena obligatoria, suponer que Dios no se suma a esto frente a cada petición o duda, o porque sus respuestas no son las esperadas, tenemos la sensación a veces que Dios no nos habla y no se comunica. Y en realidad no es así. Que Dios no te llame por teléfono, use el Skype, el Zoom en esta cuarentena, no quiere decir que Dios no te hable. Y fíjate si no en tu experiencia diaria. ¿O acaso no conoces personas que sin decir nada ya han dicho todo con una sola mirada? Recuerdo la mirada de mi papá que la clavaba en determinados momentos con sus hijos y con eso nos bastaba para entender que había que hacer determinadas cosas. ¿O acaso la respuesta de otra gente, cuando no son las esperadas, las tomamos como silencios? Que la gente dé respuestas que no son las que queremos escuchar, no quiere decir que la gente no hable y no diga cosas. Lo mismo con Dios, ¿sí? Lo mismo con Dios. A veces hay que poder leer gestos en la naturaleza, en el entorno que tenemos, las personas que nos rodean para entender y estar alertas en oídos, mente, corazón y espíritu y ojos abiertos para darnos cuenta que sí, Dios habla y habla de muchas maneras. No necesita mandarte un mensaje por WhatsApp. La fe exige comunicarse desde otro lugar y desde otro entendimiento. Por eso oramos, porque es otra manera de entender la comunicación. Por esto justamente no nos podemos quedar parados o paradas desde el lugar de aquel que se le rompió su realidad y no sabe qué hacer o no quiere hacerlo, simplemente dice, yo no estaba preparado para esto. Esto a mí no me correspondía. Con esto tampoco quiero ser cruel en la apreciación, ya que hay dolores y pérdidas que en verdad nos paralizan mucho tiempo. Yo también las he vivido, ni tampoco desconocer toda la tragedia que se mueve alrededor de la muerte de un ser querido, por ejemplo, pero es importante entender que quedarnos en ese momento por largo tiempo nos va matando día tras día. Por eso es importante saber que lo inesperado, aquello que es una incertidumbre y aparece de formas trágicas a veces, necesita ser resuelto. Vos no te podés quedar parado, parada ahí todo el tiempo sin creer que esto no tiene consecuencias hacia adelante. Y la fe es una invitación a seguir un camino que también es incierto, pero que hay que seguirlo. También es cierto que la Biblia habla desde aquel que pasa esta experiencia tan extrema como perder un hijo. Es Dios mismo como padre el que pierde un hijo y es Dios mismo como padre el que nos cuenta esta historia de tragedias, de pérdidas irreparables. Por esto mismo, nuestro Señor es un Dios que está muy cerquita nuestro, porque aún en tus dolores más profundos, aún en esos, también los vivió. Si Jesús es, en sus propias palabras, verdad, camino y vida, estas palabras son una invitación y desafío para que encuentres respuestas en tu propia vida. Después de todo, cuando tenés que volver a armarte en tu propia vida, algo que nos sucede frente a eventos fuertes, hay cosas que yo me pregunto también, ¿no? Cuando llega el momento de tener que rearmarnos después de haber vivido
una pérdida trágica o cosas similares, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cuántas son las piezas de ese rompecabezas que la fe me está dando? ¿Dónde voy a buscar las piezas o los pedazos que me faltan en la vida? Y lo tercero, siempre me pregunto y se los pregunto, ¿no? ¿Estás en disposición de rearmar lo hecho pedazos, aunque te tome lo que te queda de vida? ¿Estás dispuesto a eso, a rearmarte? Y yo creo que son preguntas válidas que nos podemos seguir haciendo a lo largo del tiempo. Para la primera pregunta, ¿cuántas son las piezas que la fe te da? Yo fui encontrando estos textos y que los quería compartir con vos, que están acá en el Evangelio que acabamos de leer. En este versículo 1 dice, no se turbe tu corazón, cree en Dios y cree también en mí. Una pieza que te da importante la fe es la confianza y el consuelo. No te angusties, el Señor está presente. Otra pieza de las que a veces nos faltan, pero que la fe te da, la tenés ahí en el versículo 4 de Juan, cuando dice, y sepan a dónde voy, y también así sepan el camino. Hay certeza y seguridad, porque después de todo con Jesús transitamos ese camino. Y también el versículo 12 me ayuda a ver cuántas son las piezas que la fe nos da. De cierto les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también las va a hacer, y aún más grandes que estas, porque yo voy al Padre. Me gusta esa frase, ¿no? Porque una de las piezas que la fe nos da y que nos falta muchas veces es el valor y coraje. No solo poder hacer cosas, sino poder hacer cosas más grandes de las imaginadas. Para la segunda pregunta, ¿dónde vas a ir a buscar los pedazos que falten para rearmar tu vida? Yo digo dos lugares elementales, pero que de tan sabidos a veces no los vemos. El primero en Cristo, Él es el lugar donde buscar. Y el otro en su pueblo santo, en ese pueblo adquirido por Dios, dice la carta de Pedro. No te imagines otros lugares, no te hace falta dar la vuelta al mundo para encontrar esto que la fe te afirma, ¿sí? ¿Dónde vas a buscar los pedazos que te faltan? En Cristo y en su pueblo, en su comunidad. Y en la tercera pregunta, si estás dispuesto o dispuesta a rearmar lo que se rompió, aunque te tome los años por venir, me quedo con estas palabras de Jesús en el versículo 3 de Juan 14. Después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Te lo repito, después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Bien, esa es la pregunta que vas a tener que resolver como tarea para el hogar a lo largo de este tiempo por venir. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a rearmar lo que se fue rompiendo en tu vida, aunque te tome los días por venir? Esta pregunta no la puede resolver nadie por vos. Está en vos la respuesta, está en vos la búsqueda, está en vos ver dónde están las piezas que faltan y cuáles son. Si vos no estás dispuesto a esperar lo que el Señor tiene para darte, nadie lo va a poder hacer en tu lugar. Por eso confío que en este tiempo puedas hacerlo y puedas estar ahí alerta, esperando en el Señor lo bueno que Él tiene para darte. Que Dios nos bendiga en este tiempo, nos cuide y nos sostenga. En respuesta al mensaje, cantemos o simplemente escuchemos esta versión de Tenemos Esperanza, interpretada por el Coro Polifónico Nacional Evangélico. Porque dentro
Sabemos que en estos tiempos que son distintos, tal vez son más difíciles, hay muchos que te necesitan, Señor. En este momento queremos abrir un espacio para que vos puedas pensar en todas aquellas personas que necesiten de la presencia de Dios en sus vidas. Los invito también a que podamos hacerlo cantando y en esta oportunidad nuestra hermana Celina va a interpretar la canción Kyrie eleison. Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo. Aún gime toda la creación. Tus oídos se inclinen al clamor de tu gente oprimida. Apura, oh Señor, tu salvación. Sea tu paz, bendita y hermanada la justicia, que abrace el mundo entero. Ten compasión, que tu poder sustenta el testimonio de tu pueblo. Tu reino venga hoy. Kyrie eleison. También les recuerdo que seguimos manteniendo nuestras actividades, que los invitamos a compartir el culto dominical y la reunión de oración de los jueves, ambas de forma virtual. También sigue funcionando la atención pastoral, nuestra escuela en forma virtual y presencialmente el servicio a la comunidad que los días lunes ofrece a nuestros hermanos en situación de calle la posibilidad de bañarse, comer un plato de comida y llevar la ropa que necesiten. Aquellos que quieran hacer llegar sus ofrendas y diezmos pueden hacerlo usando los canales habilitados que podrán consultar enviando un correo electrónico a mayordomía@almagroconjesus.org o accediendo a nuestra web, que es www.almagroconjesus.org. encontrarán los números de teléfono. Ofrendar es un privilegio que el Señor nos brinda para colaborar con su misión en la tierra. No lo olvidemos. De esta manera también nos despedimos, confiando en que la paz del Señor nos acompañará en esta semana que comienza. Un saludo a todos.